Junto a la ermita del Santo Hermano Pedro, el señor obispo, sacerdotes, autoridades y el pueblo. El señor obispo presidirá la Eucaristía que precede a la siembra de un árbol. Pero, ¿qué tiene este árbol de extraordinario para tanta solemnidad? Se trata del esquizúchil, árbol santo que produce flores aromáticas y medicinales. La fama le viene porque un ejemplar fue sembrado por el santo hermano Pedro de San José Betancourt el 19 de marzo de 1657 en el jardín del Calvario en la antigua ciudad de Guatemala, y aún se conserva. Pero un árbol necesita tiempo para crecer. También nosotros necesitamos tiempo para crecer y cambiar. Afortunadamente, Dios es paciente con nosotros. Nosotros sembramos el árbol y a continuación esperamos con confianza que crezca, dé flores y frutos. Si como el santo hermano Pedro sembramos en nuestras vidas obras de misericordia, ciertamente crecerán. Jesús nos lo asegura que darán fruto. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia, la paz y el amor de Dios esté con todos vosotros. Sean todos bienvenidos, hermanas y hermanos en el Señor. Me da mucha satisfacción poder compartir con ustedes este domingo, este día de fiesta de los cristianos, esta celebración aquí en Tamay, de primera vez que estoy aquí. Así que gracias por la invitación y vamos a celebrar el Día del Señor, el día de fiesta, y haciendo memoria especial de Santo Hermano Pedro de San José Betancourt, un hijo de nuestra tierra que, siguiendo la llamada del Señor, fue misionero en América, especialmente en Guatemala. Allí desarrolló toda su vida y se llegó a ser conocido como el hombre que fue caridad, el hombre que hizo de su vida una donación a los demás, especialmente a los más pobres y necesitados. Pues nosotros, al celebrarlo, damos gracias a Dios por las maravillas que hizo en Él y a través de Él en favor de muchas personas. Ojalá que también nosotros, dejándonos guiar por la palabra de Dios como lo hizo Él, Dios pueda contar con nosotros para también hacer maravillas en el mundo de hoy a través de cada uno de nosotros, como lo hizo con Él en su tiempo. Con humildad, al comenzar la celebración, reconociendo que no siempre hacemos las cosas bien, pedimos al Señor que nos perdone, que nos dé la voluntad firme de cambiar aquellas cosas que no van bien en nuestra vida y que nos dé el deseo profundo de hacer siempre el bien. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cuando nosotros a cualquier persona que hace algo bien le felicitamos, pues lo hacemos cantando o aplaudiéndole. Bueno, nosotros en la iglesia tenemos una manera de aplaudir a Dios, que es con el canto del Gloria. Le bendecimos, le alabamos, porque es Él quien obra todo en todos. También fue Él quien estaba en el corazón del hermano Pedro, activándolo desde dentro para que hiciera todo el bien que hizo. Y hoy desde el cielo sigue también el Señor activando al hermano Pedro para que nos proteja, nos cuide, nos defienda, ¿no? Bueno, pues alabamos al Señor ahora con este canto de gloria, uniéndonos todos en la alabanza al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Porque solo tú es santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que enseñaste a tu iglesia a poner en práctica los mandamientos del cielo, con el amor a ti y el amor al prójimo, concédenos que practicando la caridad a ejemplo del santo hermano Pedro, merezcamos ser contados entre los elegidos de tu reino. Por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Escuchemos en esta primera lectura cómo Abraham acoge a unos forasteros. En el Evangelio escucharemos cómo Marta y María de Betania acogen a Jesús. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mambré,
mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, porque hacía calor. Alzó la vista y vio a 3 hombres en pie frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se prosternó en tierra diciendo: Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un pedazo de pan para que cobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a vuestro siervo. Contestaron: Bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo: Aprisa, 3 cuartillos de flor de harina, amásalos y haz una hogaza. Él corrió a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase enseguida. Tomó también cuajada, leche, el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba en pie bajo el árbol, ellos comieron. Después le dijeron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Contestó: Aquí en la tienda. Añadió uno: Cuando vuelva a ti, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Palabra de Dios. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a usura, ni acepta sobornos contra el inocente, el que así obra nunca fallará. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Proseguimos hoy la lectura de la carta a los Colosenses que iniciamos el domingo pasado y lo hacemos escuchando cómo San Pablo nos habla de lo que Jesucristo significa para nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por vosotros, así completo en mi carne los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual Dios me ha nombrado ministro, asignándome la tarea de anunciaros a vosotros su mensaje completo, el misterio que Dios ha tenido escondido desde siglos y generaciones, y que ahora ha revelado a sus santos. A estos ha querido Dios dar a conocer la gloria y riqueza que este misterio encierra para los gentiles, es decir, que Cristo es para vosotros la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a ese Cristo, amonestamos a todos, enseñamos a todos, con todos los recursos de la sabiduría, para que todos lleguen a la madurez en su vida en Cristo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor
escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba en dar abasto con el servicio de la casa, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con todo el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas todos en el Señor, permitidme que salude al señor cura párroco y también a los sacerdotes, a don Ismael, que también fue párroco aquí de Santa Úrsula, y a don Hermógenes, que también le conocen, su hermano, así como también a los hermanos belemitas, que están por aquí, y a todos vosotros, las autoridades, señor alcalde, miembros de la corporación municipal, comisión de fiestas. Reiterar mi agradecimiento por invitarme a participar en esta celebración en la que celebramos al Santo Hermano Pedro, y también tenemos este gesto sencillo pero significativo de plantar un árbol, igual que hizo el hermano Pedro hace ya siglos allá en Guatemala, junto a la capilla del Calvario. Ese árbol llamado esquizúchil, del cual ya tenemos algunos aquí en Tenerife, particularmente han prosperado bien, el de la cueva del hermano Pedro en el Médano, el del Obispado, está grande y hermoso, y ya lo hemos visto ya plenamente florecido, y el de La Gomera, el de San Sebastián de La Gomera, que también ha crecido muchísimo. No así en otros lugares, como puede ser el de Arico o el de Vilaflor, que no se adaptaron, ¿no? Entonces esperemos que este aquí a 300 o 400 metros de altitud, protegidito ahí detrás, pues prospere. Una vez que ya él prende, ya será, ¿no? Y podremos ver efectivamente que es un hermoso árbol. Sus flores se utilizan para hacer agüitas muy saludables, por cierto. Yo las he probado. El otro día mismo, pues, como caen muchas, una vez que se secan se van cayendo al suelo, se recogen y se meten en una cajita, y luego, bueno, pues el otro día mismo le regalé a las hermanas de Marta y María, que son de Guatemala, y dice, ¡ay, qué bueno! Y tal, para las agüitas, ¿no? Bueno, pero independientemente de eso, lo que tiene más significado es que de alguna manera creamos vínculos con aquella tierra y con su naturaleza muy próspera, muy frondosa, como es Guatemala. No olvidemos que la antigua, donde estuvo el hermano Pedro, está a 2000 metros de altitud, rodeado por dos grandes volcanes mucho más altos que el Teide, de más de 4000 metros. Pero claro, al ser una zona tropical, pues lógicamente allí se da magníficamente las plantas, los árboles, el café, muy buen café, y otras plantas de diversos a 2000 metros de altitud. Bueno, pues el árbol ha adquirido importancia por una persona, por el hermano Pedro. Por eso vamos a hablar un poquito del hermano Pedro, venerado aquí en esta ermita de Tamaide, venerado en tantos lugares de nuestra diócesis, y lo hacemos en este domingo en el que hemos escuchado unas lecturas que digamos puesto que tiene que ver con el hermano Pedro, estas lecturas, pero es que son las lecturas que se leen hoy en todo el mundo, en la Iglesia Católica, en cualquier lugar donde hoy se celebre la Santa Misa, ayer sábado por la tarde y hoy, en cualquier parte del mundo, en cualquier idioma, se leen estas mismas lecturas. Lo cual es un dato importante. Nosotros los que estamos aquí formamos parte de una gran familia extendida por toda la tierra, formada por gentes de razas, culturas diferentes, países diferentes, pero todos escuchamos la misma palabra de Dios porque todos tenemos la misma fe en un solo Dios y Padre, en un solo Señor Jesucristo, en el mismo Espíritu. Todos bebemos del mismo Dios. Y esto es lo que estamos de alguna manera disfrutando aquí. Somos familia de Dios instalada o localizada en este lugar concreto. Las lecturas, como ven, hablan de una virtud que practicó mucho el hermano Pedro, que fue la hospitalidad.
De hecho, fue el que fundó el primer hospital de América para acoger enfermos y personas especialmente necesitadas de atención y cuidados para que no, pues, vivieran abandonadas en las calles. Estamos hablando en siglos pasados, no estamos hablando de ahora, que también sigue ocurriendo hoy, desgraciadamente, en muchos lugares del mundo, también entre nosotros. Hay gente que duerme y vive en la calle, ¿no? Pero ya ven, fue un gran catequista. Con esa campanilla que le vemos en la mano, iba por las calles invitando a poner la confianza en Dios. Acordaos, hermanos, que alma tenemos y si la perdemos no la recobramos. E invitaba a niños, jóvenes y adultos a conocer al Señor y a guardar sus mandamientos. Y él fue para todos testimonio de fidelidad a la palabra de Dios y de un hombre especialmente entregado al servicio de los más pobres, de los más necesitados. Quiso ser sacerdote, pero parece que para el latín era muy difícil aprender aquel tiempo estudiar latín, y al final desistió de ser sacerdote, incluso de ser fraile o de ser religioso, y al final pues fue sencillamente lo que llamamos un terciario franciscano, es decir, un laico franciscano con el espíritu de San Francisco, como sabemos, el espíritu del pobre de Asís, de sencillez y de servicio a los demás, y sin embargo ya ven ustedes, Dios, justamente porque era un hombre sencillo, humilde y con un gran amor a Jesucristo y un gran amor a la Virgen María, y sobre todo a Jesucristo en el misterio de la humildad de Belén y el Cristo humilde en el Calvario, pues eso fue lo que le dio fuerza interior para hacer todo el bien que hizo, y cómo ese bien ahora desde el cielo lo sigue haciendo cuando nosotros nos acogemos a su protección, porque Él sigue intercediendo por nosotros. Cuando el Papa San Juan Pablo II lo canonizó, en su homilía decía: ¿qué es lo que hizo posible que el hermano Pedro hiciera estas obras maravillosas? Dice, ¿fue acaso su sabiduría? No, porque no era especialmente sabio, no tenía estudios, carreras. Su capacidad física, pues tampoco, porque no era especialmente saludable. Dice, lo que le permitió hacer todo lo que hizo es su gran fe en Jesucristo y su devoción a la Virgen María. Aprendamos, porque la fuerza nos viene de Dios. Dios nos necesita para hacer el bien, y cuando nosotros nos ponemos en manos de Dios, Dios hace mucho bien a través de nosotros, como lo hizo a través del hermano Pedro. Lo que falta es confiarnos en Dios y ponernos en sus manos, y sobre todo hacer lo que Él nos dice. ¿Recordáis la Virgen María? Aquí la tenemos representada. Por cierto, me acordé de esta imagen, ahora os cuento. Aquí tenemos representada en la Virgen Milagrosa. La Virgen María fue la que, en su humildad y sencillez, se puso en manos de Dios. Aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Y esa disponibilidad ante la voluntad de Dios hizo que Dios pudiera hacer cosas grandes en su favor, pero también a través de ella en favor de toda la humanidad. Aprendamos eso. Si nos ponemos en manos de Dios, por muy poquita cosa que seamos, incluso a veces cuando ya estamos débiles y somos mayores, incluso estamos enfermos, nuestra oración, ofrecer al Señor nuestros sacrificios, eso el Señor lo hace fructificar de la manera más insospechada que nos podemos imaginar. Nadie es inútil. Puestos en manos de Dios, nuestra vida, nuestros silencios y nuestras actividades, cada uno en lo que puede hacer, Dios lo hace fructificar en favor de los demás. Os decía que la Virgen María, me acordé porque siendo yo pequeño, en mi casa había por estas capillitas que visitan las casas, aquí también tenéis, pues había un grupo de 30 familias donde pasaba la Virgen Milagrosa de casa en casa. Yo recuerdo que yo era pequeñito así, y que venía la vecina, traía la imagen en la capillita, mi madre la colocaba encima de la mesa del comedor y encendía una velita, hacía una oración, yo pequeñito. Y yo me acuerdo que yo me ponía de puntillas y me apoyaba en la mesa para ver la Virgen, y lo que veía era el pie de la Virgen pisando una serpiente, que es lo que se ve. Por tanto, la primera imagen que yo tengo así de la Virgen María en casa era esa imagen de la Virgen María pisando la serpiente, que como sabéis representa al espíritu del mal, al demonio, que no pudo con ella porque fue concebida sin pecado, y jamás María pudo ser vencida
por las tentaciones del diablo. Por eso aplastó a la serpiente, ¿no? Bueno, digo esto porque me recordaba esa infancia, ¿no?, donde la imagen de la Virgen Milagrosa visitaba todos los meses nuestra casa. Bien, esa devoción a la Virgen María es lo que mantiene y sostiene nuestra fe. Nuestra fe en Jesucristo, en su palabra, es lo que mantiene nuestra fe y es lo que hace que luego seamos capaces de practicar esas buenas obras que Dios quiere y nuestra vida sea una vida fructífera para los demás, no solamente buscando los propios intereses. El hermano Pedro no fue a América como han ido muchos otros buscando riquezas o para traer fortunas, no, fue de misionero, fue a servir a la gente de allí, a dar la vida por ellos, y así lo hizo. Por eso aprendamos esto, cada uno en donde quiera que estemos, en las circunstancias en las que nos encontremos, aprendamos del hermano Pedro a ser personas que con nuestra vida, con nuestros talentos, con nuestra inteligencia, con nuestras capacidades, con nuestro tiempo, vamos haciendo siempre el bien, que eso es lo que Dios quiere de todos nosotros. Y luego hemos visto en las lecturas esta expresión de San Pablo que dice, me alegro de sufrir. Es que nos llama la atención, ¿no? Nosotros normalmente siempre rehuimos cualquier tipo de sacrificio, de esfuerzo, y dice, ahora me alegro de sufrir por vosotros. Porque con este sufrimiento estoy contribuyendo a edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo, a que ustedes crezcan como creyentes, como cristianos. Dios me ha nombrado ministro, asignándome la tarea de anunciar su mensaje. Y eso le supuso a San Pablo muchos sufrimientos, incluso persecuciones, rechazos. Pero dice, me alegro, porque veo que ese sacrificio que he hecho ha producido fruto, porque estáis creciendo como creyentes, como cristianos. Eso que yo he sufrido por ustedes produce fruto. Y ahora me alegro. Y me alegro de haber sufrido. ¿Por qué? Porque si no hubiera sufrido, si se hubiera echado a correr, si hubiera huido, si ante las dificultades hubiera tirado la toalla, pues lógicamente no se hubiera formado esta comunidad cristiana de los colosenses, a los cuales él pues les está diciendo, anunciamos a Jesucristo, enseñando a todos para que lleguen a la madurez de la vida en Cristo, para que lleguen a ser buenos cristianos, ¿no? Bueno, pues aprendamos también esto. En la vida merece la pena sacrificarse por los demás, desprenderse de algo propio. La palabra sufrir. Es que cuando tenemos que cuidar a un enfermo que tenemos en casa y que tenemos que privarnos de repente de salir de paseo porque hay que cuidarle o nos despertamos de noche porque hay que atenderle, no, ¿eso no nos produce sufrimiento? Es que una madre cuando trabaja y lucha por sacar un hijo adelante, o un padre de familia que va todos los días a trabajar para ayudar a su familia, ¿no está sufriendo? Pues vamos a alegrarnos de ese sufrimiento, porque ese es el sufrimiento que luego hace fructificar el bien en los demás. El que no se sacrifica, el que no es capaz de perder nada por los demás, su vida se queda como inútil. Y el hermano Pedro en ese sentido nos da ejemplo, la persona que se desvivió, se sacrificó por los demás. Y eso nos produce alegría, porque se cumple siempre aquella promesa de Jesucristo. Hay más alegría en dar que en recibir. Y luego aprendamos también una cosa muy importante que es la que vemos en el Evangelio. Marta y María, dos mujeres que reciben a Jesús en su casa. Marta afanada en que esté todo a punto, preparando la comida, tal, para que el Señor, pues la hospitalidad, ¿no?, de acogerle. Pero María dice que se sentó a los pies de Jesús y se puso a escucharlo. A veces nosotros no valoramos suficientemente el trato con las personas, la relación con las personas. Muchas veces da la sensación, incluso en nuestra sociedad, ante personas necesitadas, pobres, que parece que son como, bueno, pues una cosa que hay que atender. Y a veces cuando pensemos, por ejemplo, las personas mayores, los ancianos, ahí están los hermanos belemitas que acogen a personas en situaciones de dificultad. Entonces, parece como que lo que hace falta es darles de comer, que estén lavados y vestidos y que no les falten medicamentos, como si fueran... Son personas. Y un centro de mayores no es un almacén de ancianos, ni un aparcamiento de personas mayores. Son personas con las que hay que sentarse y hablar.
Jesús le recrimina, entre comillas, a Marta, no su generosidad de servicio, sino que no le haya prestado atención a él, que no haya valorado la presencia de Jesús en su casa y le haya escuchado. Esta es una lección importante. Lo más importante en la relación con las personas es el trato, la acogida, el ejercer con las personas el consuelo, el escucharles sus inquietudes y preocupaciones, que se desahoguen. Esto es lo realmente importante. Eso vale mucho más, muchas veces, que eso, que estén bien atendidos, que es necesario que estén bien atendidos. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros colocar a un familiar, incluso nuestros padres o algo, en un centro maravilloso, pagamos lo que sea necesario para que estén bien atendidos y luego les vamos a ver una vez al mes o ni siquiera eso? Cuando justamente lo que más necesitan es ver una cara conocida, ver un rostro familiar. ¿Veis? Tenemos 1000 maneras de ejercer la caridad, como lo hizo el hermano Pedro. A veces hasta en el vecino de al lado, dentro de nuestra propia familia. Hospitalidad significa acoger las personas como personas y por tanto interesarse por sus vidas, por sus preocupaciones, por sus inquietudes, por cómo se encuentran. Consolar a los tristes es una obra de misericordia muy importante. Acompañar al que está solo. Bien, pues que la figura del hermano Pedro estimule en todos nosotros el ejercicio de las obras de misericordia, que como sabéis, él las practicó todas, y que son 7 obras de misericordia que hacen referencia, que se llaman corporales, que hacen referencia al cuidado del cuerpo, y 7 obras de misericordia que se llaman espirituales. Por ejemplo, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, dar acogida al que no tiene techo, visitar a los presos, visitar a los enfermos. Son obras que hacen referencia a esa presencia. Pero después hay otras obras de misericordia que son espirituales. Rezar por los vivos y por los difuntos. Consolar a los tristes. Dar un buen consejo al que lo necesita. Son obras de misericordia también espirituales. Por tanto, la caridad se manifiesta de muchas maneras. Y eso fue lo que hizo el hermano Pedro. El amor de Dios fue derramado en su corazón. Dios se sirvió de él, porque en último término es Dios quien nos está amando a través de las personas. Era Dios, era Jesucristo quien estaba amando a la gente a través del hermano Pedro. Él lo que hizo fue, Señor, a tu disposición. Y esto es bueno también que no lo perdamos de vista. Nosotros, por ejemplo, le pedimos a Dios en el Padre Nuestro, que lo rezaremos dentro de un momentito, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. ¿Ustedes se imaginan a Dios haciendo llover panes del cielo? ¿Cómo tiene la gente el pan de cada día? Pues lógicamente, con su trabajo, con su esfuerzo, cultivando la tierra y compartiendo con aquellos que no tienen los medios para tener el pan de cada día. ¿Qué hace el Señor cuando le pedimos darnos el pan de cada día? Poner en nuestro corazón la voluntad de trabajar para que no falte a nadie el pan de cada día, ni a nosotros ni a los demás. Cuando le pedimos a Dios, por tanto, algo, le estamos diciendo, Señor, si yo te necesito, me necesitas para algo, aquí estoy. Pedir a Dios algo es comprometido, porque Dios te necesita a ti y a mí para hacer eso que tú le pides. Porque Dios hace las cosas a través de personas, como las hizo a través del hermano Pedro. Esto es lo que caracteriza la fe cristiana. Dios, cuando quiso salvar al mundo de todas las maldades y problemas, se hizo hombre, se hizo uno de nosotros para darnos ejemplos de cómo hay que hacer las cosas. Dios nos da la fuerza, nos da la luz, nos da el amor del corazón, pero quienes tenemos que hacerlo somos nosotros. Por eso necesitamos ser, como María, personas disponibles. Señor, lo que tú quieras, cuenta conmigo. Seguramente podemos ahora pararnos un minuto y cada uno de nosotros puede decir eso al Señor respecto a cualquier cosa que sabemos que debemos hacer para imitar al hermano Pedro. Pues digamos con generosidad al Señor, Señor, cuenta conmigo. Dame fuerza, dame luz para yo hacer el bien a esta persona o en aquella situación o en la tarea que desempeño, con mi trabajo, con mi función pública, con mi tarea de profesor.
de sacerdote, que cada uno en lo que tenemos que hacer, sepamos que Dios en el fondo quiere actuar a través de nosotros para hacer el bien a todos. Oremos un instante en silencio, acojámonos a la protección del hermano Pedro para que él nos ayude a ser como él, personas que viven en el amor al prójimo, en el servicio a los demás, sin preocuparse si eso supone a veces pues sufrimiento, supone a veces sacrificio, porque sabemos que hay más alegría en dar que en recibir. Es hermoso pensar que ahora cuando rezamos el credo, todos juntos, estamos diciendo la misma fe que tenía el hermano Pedro. Esta oración que hacemos ahora del credo la rezó él muchísimas veces. Es en definitiva nuestra confianza en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les invito pues a unirnos todos y a proclamar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora elevamos nuestras súplicas a Dios Todopoderoso, poniendo en sus manos nuestras inquietudes, preocupaciones, necesidades, las nuestras y las del mundo entero. Oremos con fe, diciendo todos: Señor, te rogamos, óyenos. Que el Señor proteja y conduzca a la Iglesia que, asistida por el Espíritu Santo, sea solidaria, generosa, compasiva y comprensiva con los pobres y necesitados. Oremos. Te rogamos, óyenos. Que la semilla de la paz, sembrada en tantas partes del mundo en guerra, crezca de nuevo en un esfuerzo floreciente de diálogo, humildad y mutuo entendimiento, para que podamos ver con el gozo el fin de las guerras y los conflictos civiles. Oremos. Te rogamos, óyenos. Que nuestras escuelas implanten en los corazones de nuestros niños y jóvenes la semilla de la fe y del amor generoso y servicial, y que el Señor bendiga a los educadores que colaboran en esta tarea. Oremos. Te rogamos, óyenos. Que los misioneros, como Santo Pedro de Betancourt, sigan sembrando la semilla de la buena noticia del Señor en nuestro mundo, que con frecuencia se muestra indiferente y hostil al Evangelio. Oremos. Te rogamos, óyenos. Que los creyentes, inspirados por el Espíritu de Dios, no se desalienten ni se cansen de sembrar la semilla de la justicia y del amor en nuestras comunidades y entre las naciones. Oremos. Te rogamos, óyenos. Que las semillas del compartir y de la unidad sigan creciendo en nuestras comunidades cristianas, hasta que lleguen a ser un solo corazón y una sola mente en el Señor que las reúne en la mesa de la Eucaristía. Oremos. Te rogamos, óyenos. Que el árbol que hoy será plantado junto a esta ermita sea como un reclamo que nos invite a imitar al santo hermano Pedro. Oremos. Te rogamos, óyenos. Dios y Padre nuestro, acoge estas súplicas que con fe te dirigimos. Muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tuya te nos das, ten vida y bebida para el caminar. Aquí en nuestra mesa
Señor, te ofrecemos el pan y vino, signo de entrega y comunión fraterna, que sean para nosotros y para todo el mundo del mundo pan de vida y vino de salvación. Te ofrecemos este pequeño árbol del esquizúchil, Señor, que va a ser plantado junto a nuestra ermita del Santo Hermano Pedro como símbolo de vida, de unión de pueblo, de alegría y nuestro anhelo de vivir siempre en amor y amistad contigo y con los demás. Señor, te presentamos los alimentos, frutos del trabajo que se utilizan para el sustento de muchas familias. Te pedimos que no falten en ningún hogar. Esta colecta, Señor, te la ofrecemos para sostener nuestros cultos y obra de la parroquia. Nos quedemos de pie, vamos a hacer la oración de bendición del árbol. Esto es hermoso por lo siguiente. Estos árboles grandes que tenemos aquí, un día fueron así pequeñitos. Quiere decir que hay que sembrarlos y cuidarlos. Y si crecen es porque tienen la capacidad, la potencialidad de desarrollarse. Así pasa con esta planta que tenemos aquí. Ahora es pequeña, pero tiene en sí misma la potencialidad de crecer y florecer. Pero hay que cuidarla. Así es nuestra vida. Todos tenemos una potencialidad enorme de crecer y dar frutos abundantes. Pero si no nos cuidamos, si no cultivamos en nosotros las buenas obras, si no nos alimentamos con la palabra de Dios, con la oración, con la participación en la Eucaristía, pues lógicamente los frutos que damos, de repente no son los buenos frutos que Dios quiere, sino otros frutos. Y desgraciadamente, como sabéis, en el mundo hay gente que da buenos frutos y gente que no los da tan buenos. Gente que con su vida hace felices a los demás y gente que amarga la vida a los demás. Por eso vamos a pedir al Señor, simbolizado en este pequeño árbol, este plantón que vamos a sembrar después, al bendecirlo, vamos también a pedir al Señor que nosotros también, esa potencialidad que Él ha puesto en nuestra vida, no la descuidemos, sino que la cuidemos, la cultivemos, para que seamos siempre como un árbol frondoso, florido, que alegra la vida de los demás. Oremos. Oh Dios, que ya desde el principio del mundo creaste todas las cosas, y en tu providencia hiciste que la tierra produciera plantas, hierbas y árboles, y proporcionara semillas para sembrar, pan para comer. Te pedimos que esta planta de esquizúchil realice su vocación de árbol con nuestros cuidados y con nuestras atenciones, que cultivada por el trabajo del hombre, rebose en frutos abundantes y sea símbolo de tu generosidad y de las capacidades que tú pones en cada uno de nosotros. Que todos te alabemos sin cesar por las maravillas de la creación. Dios, fuente de todos los bienes, bendice este árbol de esquizúchil y haz que se desarrolle según su capacidad para que todos podamos alegrarnos de verlo florecido como signo de tu generosidad y de tu bondad para con todos. En Jesucristo nuestro Señor. Se apagan con el mismo. Muy bien, pues ya lo dejamos ahora aquí al lado del hermano Pedro y ya luego lo sembramos. Sentado. Bendito sea, Señor, seas por siempre, Señor, bendito Dios. Bendito sea, Señor, bendito sea, Señor, seas por siempre, Señor, bendito Dios.
Ora, hermanos, para que el sacrificio que ahora celebramos sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para la alabanza y gloria de su nombre, y para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo y concede a quienes celebramos las maravillas del inmenso amor de tu Hijo, reafirmarnos, a ejemplo del santo hermano Pedro, en el amor a ti y al prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo es el Señor, Señor Dios del universo. Él es un solo Señor. Los cielos, la tierra, están llenos de tu gloria. Los cielos, la tierra, están llenos de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Da gloria a Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Hosana, en lo alto de los cielos. Hosana, en lo alto de los cielos. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Bernardo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María, la Madre de Jesús, con los apóstoles y los mártires, el santo hermano Pedro, y en comunión con todos los santos, te alabemos y te glorifiquemos por Jesucristo, el Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues unidos ahora todos, con el corazón puesto en el mundo entero y sus necesidades. El Padre Nuestro, aunque lo recemos solos, siempre estamos pidiendo por los demás. Porque siempre decimos, perdónanos, líbranos, venga a nosotros tu reino, danos el pan. Siempre pedimos para nosotros y para los demás. Unidos pues, como Cristo nos enseñó, nos dirigimos ahora a nuestro Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo sea el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo, daos la paz como signo de comunión fraterna. La paz.
Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. Danos la paz. Danos la Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por las montañas apareció un peregrino. Alimentados con estos sagrados misterios, concédenos, Señor, seguir los ejemplos del santo hermano Pedro, que te dio culto con devoción constante y enriqueció a tu pueblo con un amor sin medida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Perdonen, voy a quitar la bendición primero, después dice que continúan. Así que nos ponemos de pie y terminamos con la bendición antes de la procesión. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Bueno, pues ahora nos indicarán lo que viene a continuación, así que ahora sí nos sentamos. Bendigamos al Señor. Gracias, señor obispo, por haberse dignado estar hoy entre nosotros en este barrio de Tamaide y en esta ermita dedicada al santo hermano Pedro, y por haber acogido con mucho entusiasmo la bendición y la siembra del esquizúchil, árbol que nos recuerda el que plantara el santo hermano Pedro de San José de Betancourt el 19 de marzo de 1657 en el Jardín del Calvario en la antigua Guatemala, y que aún se conserva. Gracias a los sacerdotes concelebrantes, que aquí está don Ismael, que presidió también esta comunidad y que quizás participó del deseo de los vecinos de tener junto a la ermita el esquizúchil.
Gracias a la asociación de vecinos y felicidades, porque su empeño desde hace años de tener junto a la ermita el árbol sagrado del Santo Hermano Pedro está a punto de hacerse realidad. Gracias al director del Jardín Botánico del Puerto de la Cruz, don Alfredo Reyes, que accede a seleccionar y ceder un ejemplar cultivado cuidadosamente y traído del lomo de Mena en Güímar. Tendremos ocasión de escucharle y que nos dé detalles y características de este árbol. Gracias a las autoridades locales que se han decidido con esta iniciativa poniendo materiales y mano de obra para que todo estuviera a punto para el día de hoy. Gracias también a todas las personas que se han preocupado para que todo lo referente a la liturgia estuviese a punto. Monaguillos, sobre todo Sergio, coro parroquial, limpieza. Pues hermanos, finalizada la Eucaristía, vamos a proceder a la siembra del esquizúchil, que estará precedido de las palabras de la presidenta de la Asociación de Vecinos de este barrio de Tamaide. Luego tomará la palabra un representante del Jardín Botánico. A continuación, el hermano belemita Fray Horacio, el cual dará paso al señor alcalde. Buenas tardes, reverendísimo señor obispo, sacerdote, hermanos belemitas, señor alcalde y resto de la corporación, director del Jardín Botánico, a todas aquellas personas que han venido de otros lugares de culto, del Santo Hermano Pedro y a todos ustedes. En nombre de la Asociación Cultural de Vecinos de Tamaide, en honor al Hermano Pedro y en el mío propio, gracias por estar aquí esta tarde, acompañándonos en este momento tan importante y entrañable para nuestro barrio. Este año, debido a la convocatoria de las elecciones, nos hemos visto obligados a celebrar en este fin de semana de julio las fiestas en honor a nuestro patrón, el Santo Hermano Pedro. Han pasado muchos años desde que, con motivo de hacer un túnel para el Canal del Norte, se cogió la finca que estaba al borde del antiguo camino que había, para tirar los escombros que se generaban de dicha obra. Una vez terminada, quedó una explanada donde los niños del barrio hicieron un campito para jugar al fútbol, pero empezaron a venir vecinos de otros lugares con camiones cargados de escombros a tirarlos allí, por lo que los vecinos del barrio formaron una comisión gestora y con el apoyo del ayuntamiento, de la Oficina de Extensión Agraria, del cabildo que donó los árboles y el trabajo de los vecinos, se hicieron una jardinera. 2 o 3 años después, los vecinos construyeron el local social, con la colaboración del ayuntamiento que aportó los materiales necesarios. Posteriormente se formó la Asociación Cultural del barrio. Unos años más tarde, y por iniciativa de la asociación, se acordó construir una ermita, que fue una realidad gracias a la colaboración del ayuntamiento y de muchísimos vecinos. El traer la imagen del Santo Hermano Pedro fue iniciativa de don Andrés González, conocido por Angelino, presidente de la asociación en aquel momento. Él se encargó de contactar con un escultor en Santa Cruz, el señor Betancor, quien les aseguró que la imagen estaría para el día de la bendición de la ermita. Cuando se fue acercando la fecha, fueron a ver cómo iba el trabajo. Este señor se había ido para Madrid. Sin saber qué hacer, fueron a hablar con el prior de los hermanos belemitas en La Laguna, el padre Álvarez. Ellos tenían una talla de madera del Santo Hermano Pedro y generosamente la donó al barrio. La ermita se bendijo el sábado 25 de abril de 1987, día del Santo Hermano Pedro, por el señor obispo don Damián Iguasen Borau. En aquel momento nuestro párroco era don Jerónimo y el alcalde don Fernando Luis. Con el paso de los años se ha ido acondicionando mejor el lugar y hoy disfrutamos de esta bonita ermita y plaza. Ahora, de alguna manera, parte de la historia se repite. Este año la Asociación de Vecinos propuso sembrar aquí el árbol esquizúchil, llamado Árbol del Santo Hermano Pedro, ya que hace unos 350 años el Santo Hermano Pedro plantó uno en Guatemala. Allí se le reconocen propiedades curativas a sus flores.
Después de largas investigaciones, lograron reproducirlo. La isla cuenta en la actualidad con unos 10 ejemplares. El que hoy va a ser bendecido y plantado es uno de los hijos del que se sembró en Guatemala. La idea de traer este árbol al barrio surgió en 2014, cuando Goyo Jorge conoció la historia del árbol por medio de un familiar que trabajaba en el jardín botánico. A la asociación de vecinos nos pareció una buena idea. En 2015 se fue a ver el árbol, pero era demasiado pequeño, por lo que se ha esperado hasta el día de hoy para poder plantarlo. Y una vez más, esto ha sido posible gracias a la colaboración de muchas personas. Nuestro párroco, don Sebastián, a quien aprovecho para felicitar en nombre del barrio por sus 50 años de sacerdocio. El Jardín Botánico, que desde un primer momento se mostró receptivo en cuidar y donar el árbol. El Ayuntamiento de Santa Úrsula, que desde el principio acogió con gran ilusión este proyecto. Don Gregorio Gorges García y don José Antonio Horta Mesa, que han sido los promotores y los encargados de llevar a término este proyecto. Don José Pacheco Suárez, don Benito Hernández Soca y don Isidro Pérez Martín, vecinos del barrio que han colaborado para que la siembra del árbol sea posible. Don Raico Pérez Rodríguez, por preparar el terreno para la siembra. Doña Úrsula Delgado, que se ha volcado con esta asociación en la ayuda y organización de este evento. Don Augusto Arbelo Rodríguez, que se ha encargado de enramar la ermita y las imágenes para este día tan especial. Tito y su grupo, que han aportado la música a la celebración. A Protección Civil, que hoy nos acompañan, y todos los vecinos y vecinas del barrio que han colaborado. Solo puedo decir gracias a todos. También quiero dar las gracias a todas las personas que han traído alimentos y otros productos que se entregarán al final de la celebración a los hermanos belemitas para su casa de acogida. Ahora cedo la palabra a don Alfredo Reyes Betancor, director del Jardín Botánico. Bueno, señor obispo, sacerdote, señor alcalde, la corporación, a todos los vecinos, pues agradecer en nombre del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias y al jardín, obviamente, de aclimatación que pertenece a esta institución, pues la invitación a estar aquí. Bueno, yo simplemente les quiero pues hablar, decir unas pequeñas palabras acerca del árbol del esquizúchil, ¿no? El esquizúchil, un árbol que, bueno, ligado a la figura del hermano Pedro, es un árbol del Centroamérica, ¿no? Es un árbol que crece normalmente en las zonas desde México hasta El Salvador, pero es en Guatemala donde este árbol pues ha adquirido, bueno, en principio pues su gran fama, y aparte que existen varias formas que ocurren solo en este país de Guatemala, y están todas, bueno, relacionadas con la morfología de sus flores, ¿no? Hay una forma de flores dobles que bueno, en su origen es un poco desconocido. Hay una forma de flores grandes, que es la que tenemos aquí. La forma del hermano Pedro es la que se caracteriza por tener las flores más grandes. Y luego hay otra forma de flores pues chiquititas, ¿eh? Esta forma de flores chiquititas probablemente sea el origen de las otras dos formas, ¿no? La de flor grande y la de flor doble. ¿Por qué? Porque es la única que se puede reproducir por semilla. Una de las características curiosas de este árbol del hermano Pedro es que no se reproduce por semilla. La reproducción siempre se ha obtenido a través de lo que conocemos hoy nosotros como chupones, ¿no? Son brotes de raíz, que son, a partir de estos brotes de raíz, cómo han conseguido propagar a esta especie, que es muy rara, una especie que
está incluida en catálogos de CITES, ¿no? Una serie de convención a nivel internacional que reconoce que es una especie muy rara en la naturaleza. El esquisuchil es un árbol que puede tener de 3, pero puede alcanzar hasta 15 metros, ¿no? Probablemente en Canarias no creo que lo consiga, no por otra cosa, sino simplemente porque el clima nuestro, a pesar de que presumamos un poco de que seamos con un clima muy benigno, ¿no? Pero bueno, no somos trópicos, ¿no? Es una zona donde hay calor prácticamente todo el año, lo que permite que estos árboles puedan crecer de manera más o menos continua a lo largo del año, ¿no? Aquí, bueno, tenemos un pequeño invierno, tampoco es que seamos que sufrimos mucho el invierno, pero este tipo de árboles tropicales, pues sí lo notan y frenan un poco ese crecimiento en el invierno. Así que tampoco nos extrañe que pierda un poco la hoja en el invierno, pero con los calores otra vez de la primavera y el verano, el árbol vegeta bastante bien. Y como ven, bueno, ya con ese tamaño ya ha dado sus primeras flores, ha dado sus primeras flores. Y bueno, y como comentaba la presidenta de la asociación, pues estuvo un tiempo en el jardín, sobre todo para que se adaptara. Es decir, nosotros hemos sacado este ejemplar como comentaron, del árbol que se rompió por un temporal de vientos fuertes en el lomo de Mena, y tuvimos la suerte de que esas raíces, el árbol no murió, sino que empezó a rebrotar, ¿no? Entonces ahí fue cuando se nos llama al jardín para ver qué podemos hacer, ¿no? Y bueno, en el lomo de Mena se dejó las raíces con los brotes más fuertes, y nosotros, claro, no queríamos dañar el árbol. Entonces lo que hicimos fue coger los brotes más pequeñitos e intentar ver qué tal se nos iba la experiencia, ¿no? De intentar sacar este árbol de unos brotes apenas de 10 centímetros de eso. Bueno, tuvimos suerte, pero bueno, como es normal, el árbol necesitó un tiempo. Por eso es lo que, bueno, ya había una idea de traer esos brotes a plantarlos aquí en la ermita de hermano Pedro, pero bueno, nosotros consideramos en aquel momento que eran demasiado pequeños, todavía estaban emitiendo raíces y no queríamos que se malograra, ¿no? Nosotros creemos ahora, en estos momentos, que ya con tamaño, con este grosor de tronco, ya el árbol no tendrá ya ningún problema en establecerse, ¿no? Creo que no va a tener ningún problema aquí. No estamos en Vilaflor, que en Vilaflor estamos a 1.300 metros de altura, ya hace fresquito en el invierno, y es un invierno demasiado duro probablemente para esta especie. Yo creo que puede ser ese uno de los motivos por lo que no aprendió bien el árbol que se plantó en la plaza de Vilaflor. Bueno, ya que soy botánico, pues los voy a llevar un poquito a mi terreno y les voy a hablar un poquitito sobre aspectos botánicos, ¿no? Botánicos, sobre todo el nombre del esquisuchil. El nombre del esquisuchil es un nombre que viene del náhuatl, que es un idioma que se habla sobre todo en toda Centroamérica, principalmente es un nombre de los mexicas, de los aztecas, que dominaron gran parte de toda Centroamérica. Obviamente tenemos a México, ¿no?, como su principal zona, pero ese nombre esquisuchil viene a significar algo así como palomitas de maíz, como cotufa. ¿Por qué? Probablemente por la forma esa de la flor, blanca, abierta, que parece una cotufa. Pero hay que entender también la importancia que tenía la cotufa en América, ¿no? Es decir, era un producto de la tierra y que estaba ligado a una excelencia del clima, del propio pueblo de América, de Centroamérica, ¿no? Ese era el nombre que tenía cuando hermano Pedro conoció esta planta, porque ya era una planta venerada
por los indígenas de las zonas con las que contactó el hermano Pedro, pero no estaba descrito desde el punto de vista botánico. Los botánicos nos gusta poner nombres y nos inventamos unos nombres en latín que nadie los entiende, pero bueno, es probablemente para darnos valor, ¿no?, a los botánicos. Y le pusimos el nombre de Boureria huanita. Boureria es simplemente porque está dedicado a un médico alemán, que se llama, a un farmacéutico alemán, que se llama un señor Bourer, y de ahí Boureria. Es curioso, ¿no?, que se le dedicara a un farmacéutico, quizás sea porque sus flores tenían esas propiedades medicinales que se le atribuyen, ¿no? Y el nombre huanita viene también de otro dialecto de la zona de Centroamérica que viene a significar lo mismo que esquizochil, algo así como palomitas de maíz, y ese es el nombre, Boureria huanita. Es el nombre por eso que se le dedicó, bueno, que se le puso a esta especie. Ahora tiene la palabra Fray Horacio, prior de los hermanos belemitas. Nuevamente, muy buenas tardes a todos los aquí presentes. Pues en esta oportunidad no quiero más que resaltar lo que esto representa para el pueblo de Antigua Guatemala, en Guatemala, del cual soy originario. Tengo esa dicha de estar la familia muy cerca del sepulcro del hermano Pedro, y se puede decir que el árbol lo conozco desde muy niño. Lo que puedo yo agregar a esto, nada más pienso yo, el último decreto que sale a nivel nacional en Guatemala, y le reconoce pues 4 aspectos: la parte religiosa, la parte cultural y también la parte trascendental que esto representa, y puesto pues en un árbol. Por este sentido, yo creo que se dice de que todo ser humano debería de sembrar en su vida un árbol y formar una familia. Y en esto el hermano Pedro fue muy pronunciado. El árbol es del que estamos aquí, es lo que nos motiva la siembra del árbol, y lo otro es de que formó una gran familia el hermano Pedro, que son de los hermanos de Belén. Y quiero más detenerme en esto, pues porque yo creo que es algo que no es verdaderamente conocida, la trayectoria del paisano vuestro y padre nuestro, como lo es el hermano Pedro. Y él hizo una gran obra. No tenía pensado que esto, el día de hoy, 21, se iba a celebrar aquí por una inquietud que sale. Yo me quedo más con las florecías de lo que se dice por allá. Dice que el hermano Pedro visitó un pueblo donde había un esquizúchil sembrado, y pues vio a un pobre ahí sentado al pie del árbol, y entró a la ermita, y el sacristán, el sacerdote, le ofreció un poco de comida al hermano Pedro, y lo guarda y se lo lleva al pobre. Cuando estaba dándoselo al pobre, pues, le inunda un gran olor que Dios quiera que se guarezca. Van a ustedes a percibir lo que esta planta, desprende. Entonces, ahí es donde el hermano Pedro dice que corta una rama y la va a sembrar. Se ha probado de todas formas, pero ya ahí entramos a la parte que yo me quiero detener, la parte religiosa, por lo cual en Guatemala se ha dictado un decreto de que es un bien tangible e intangible el árbol del hermano Pedro a nivel nacional.
Entonces, en la parte intangible estamos viendo lo que no se puede ver, lo que no se puede apreciar, pero que sí viene en adaptación a cada una de las personas. Porque lo que mueve a las personas ir por las flores al santuario de la ermita es la fe. Y se dice pues en el texto sagrado que la fe hace milagros. El hermano Pedro lo llevó al Calvario para ornamentación, porque era el síndico de la época del Calvario, y entonces él planta y adorna todos los jardines de ahí para alabar a Dios. O sea, él cultivaba las flores para ir a adornar todos los, ¿cómo se llaman? Bueno, donde estaban las imágenes, y a Jesús sacramentado. Y este olor inundaba. Ahora ya está viejo el árbol, se me había olvidado la fecha, pero son ya 362 años cuando se fue sembrado, y entonces en la época que estaba pujante el árbol, todavía suelta el aroma, y cunde más en su época cuando está en su apogeo. Entonces esto es de vivirlo, y la fe, digamos, de toda la gente que llega a visitar al hermano Pedro, porque está en la misma antigua, el santuario del Calvario, y está el sepulcro, pues siempre es parte del trayecto. San Francisco, que está al sepulcro, y al Calvario. Y lo que cura en este aspecto, creo yo, que es la parte de la fe de la gente. ¿Con qué fe? Por eso Jesús nos recuerda y nos dice siempre que te suceda como has creído. En este aspecto yo creo que no es mucho de alargarse, sino más la parte esta, y lo que a mí me llama la atención es esto del decreto que se dicta para respetar. Imagínense un árbol, pero yo, digamos, en el aspecto como no lo recordaba don Bernardo, pues tenemos que procurar tener la armonía entre nosotros, porque somos personas, ¿verdad? Somos las personas y el hermano Pedro fue en esto vital, en América, y donde se extendió su gran familia. O sea, en México tuvieron 11 hospitales los belemitas, en el Perú tuvieron 10, en Cuba, en Argentina. O sea, hizo una gran familia el hermano Pedro, y también, para terminar, sembró un árbol. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el alcalde del Ilustre Ayuntamiento de Santa Úrsula, don Juan Manuel Acosta Méndez. Sí. Bueno, buenas tardes. Perdón. Buenas tardes a todos. Tengo que darle las gracias a la presencia del señor obispo, de los párrocos que nos acompañan, de, por supuesto, los hermanos belemitas, que tan gran obra y tanta unión y tanta colaboración de manera desinteresada tienen siempre con nuestro municipio. Muchísimas gracias. Al director del Botánico también, del Jardín Botánico, porque nos ha dado una explicación, nos ha hecho una explicación muy profunda, yo creo que muy interesante, sobre lo que significa este árbol. Y por supuesto a todos ustedes que nos acompañan en un día tan importante para este barrio de Tamaide y por supuesto para nuestro municipio. Este es un acto entrañable que, como han dicho anteriormente mis predecesores, se viene gestando desde hace muchísimo tiempo, que ha llevado muchas horas de trabajo y que al fin pues, se ha logrado pues, trasladarlo al acto que hoy celebramos, y que en él han participado, por supuesto, muchísima gente, no solo la Asociación de Vecinos, Goyo, y por supuesto también la parroquia con don Sebastián al frente, que ha sido toda una piña para lograr
que este acto, como decía, sea entrañable y que además pues signifique, si cabe aún más, el unir al barrio de Tamaide con su patrón hermano Pedro. Yo no me voy a extender más con respecto, yo creo que ya todo está dicho, con respecto a lo que significa este árbol, pero sí me gustaría solamente decir unas palabras sobre lo que significa el equisuchil, sobre todo el simbolismo que representa. Representa la lucha por la supervivencia, la voluntad de abrirse camino, la fuerza de la naturaleza o el ímpetu de la vida, significado que desde hoy hunden sus raíces en este parterre de Tamaide. Esperamos que nuestro equisuchil crezca fuerte y vigoroso y que en unos años se llene de sus hermosas flores. Cumpliremos así con el propósito de esta siembra, que es perpetuar la memoria del hermano Pedro a través de este árbol asociado a la historia de su vida, al mismo tiempo que reforzamos los lazos de fraternidad y la vinculación del santo hermano Pedro con este barrio y la ermita que lleva su nombre. Será muy bonito verlo crecer. Protejámoslo, cuidémoslo y que el tiempo haga su trabajo. Buenas tardes. Vamos a proceder a una pequeña procesión dentro de la plaza hasta el lugar donde se sembrará el equisuchil. Frases perduran.